Esto es Trasfondo Político. Le doy la bienvenida esta tarde. El día de ayer le informábamos de la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz sobre la revocación de la candidatura de Fernando Yunes Márquez como candidato a la alcaldía del puerto de Veracruz por mentir en su domicilio. Bueno, la misma tarde de ayer, la oficina de campaña del ex candidato dio a conocer que su esposa, Patricia Lobeira, será quien lo sustituya en estas elecciones. Sin embargo, el presidente estatal del PRI, Joaquín Guzmán, dijo que aún su partido no decide quién va a sustituirlo. Dijo que hasta la tarde de este jueves Acción Nacional decidirá quién será el candidato, pues todos los militantes de Acción Nacional del puerto de Veracruz tienen el derecho a registrarse para ese cargo. Por la tarde de ayer, la esposa del ex candidato presentó ante la Comisión Organizadora Electoral Estatal de Veracruz su solicitud de registro como candidata a la presidencia municipal porteña. Lobeira de Yunes acudió a registrarse, no obstante que caería en la misma situación de inegibilidad que su esposo, pues reportaría la misma dirección y tiempo de residencia que el panista, situación que le da oportunidad a los demás partidos de impugnarla por la misma situación que ya dictaminó el Tribunal Electoral de Veracruz. De hecho, el partido Morena anunció que impugnará la presunta candidatura de Patricia Lobeira con el argumento que entregó las mismas constancias de domicilio, por lo que incumple también el requisito de residencia que terminó con la cancelación de la candidatura de Yunes Márquez. El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Gabriel Zúñiga Obando, confirmó que recurrirán a los órganos jurisdiccionales para revocar esta candidatura y buscarán se anule el registro de Acción Nacional en el puerto de Veracruz. Por su lado, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez, respaldó el registro de la esposa de Yunes Márquez y adelantó que de concretarse finalmente, el tricolor incrementaría su activismo a favor de la presunta candidata. Bueno, esto son información en el puerto de Veracruz. También tenemos más de allá. Tenemos la opinión de los habitantes del puerto de Veracruz sobre estas decisiones a propósito de las próximas elecciones. Que no converjamos con su partido, consideramos que es una violación al Estado de Derecho. Y sí, la señora tiene derecho a participar. O sea, como ciudadano le puedo decir que está en todo su derecho de participar. Nosotros, la ciudadanía, somos los que tomamos la determinación por quién votar y por quién no. ¿Sí me explico? Pero esto es una afrenta en contra de todos los jarochos. Un príncipe le pasa el trono a otro príncipe, pues ya está cabrón. Esta elección es de los ciudadanos. Y si nosotros, ciudadanos, no nos ponemos hoy en contra del gobierno, toda la vida vamos a vivir aplastados. Veracruz tiene lo que merece. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado con la misma gente, con los mismos rateros, con los mismos políticos. Estamos hasta el gorro, los ciudadanos. Como veracruzana digo que es una burla. Es una burla a todos. Es claro que lo único que les interesa es tener poder entre la familia. Digo, si hubiese estado de acuerdo en algo por el PAN, sería que buscaran a un ciudadano común para nominarlo, ¿no? O digamos de la misma planilla, alguien que no estuviese tan quemado y que no tuviera vínculos con la familia, pero seguir con la familia es lo mismo de siempre y jamás vamos a salir adelante. No, va a seguir la monarquía a Yunes, vamos a seguir hundiéndonos, vamos a tener 60,000 baches, no 30,000. Dice que quieren seguir teniendo el poder de Veracruz y creo que eso está muy mal para la ciudadanía. Allá la gente que cree en ellos, que se me hace que es una burla totalmente, porque no puede ser, y además ellos no viven ni en Veracruz, ellos tienen en la residencia, en la zona residencial de la Ribera Veracruzana. Ellos siempre han vivido ahí, nunca han vivido aquí en el puerto de Veracruz. Van con lo mismo. Hay demasiada gente que está capacitada para poder tomar ese puesto, y ¿por qué ellos mismos? No entiendo. Pues yo sí lo veo bien, pero más me hubiera gustado que él fuera el candidato, el oficial, pero si es su esposa, pues yo digo que es lo mismo, o sea, para que te traiga las mismas ideas para el bien de nosotros, los veracruzanos. No estoy de acuerdo, porque creo que los representantes deben ser gente del pueblo que viva aquí para ver las necesidades que el pueblo tiene. El poder no debe pasar en base a que somos familiares o no, deberíamos ser ciudadanos comprometidos y que de verdad quieran ver un cambio por Veracruz.
pues es malo porque no puede ser que porque sea su esposa vaya a suplirlo a él. Eso debe ser una decisión del pueblo, no puede ser decisión de él. Me hace que está haciendo lo mismo que Salgado Macedonio, es nepotismo puro, ganas de tener el poder por el poder. Parece que quieren hacer una dinastía Yunes, se creen dueños del Estado. Parece que no quieren soltar el poder. Pues es que al menos aquí en Veracruz el PAN es de los Yunes y pues como si fuese una franquicia que ellos hubiesen creado, entonces pues no quieren soltarlo. Yo pienso que esta persona que pusieron en suplencia, más que nada la ponen para cubrir sus malas acciones que han hecho administrativas, para seguirse cubriendo entre familias. En eso pienso que es la pura verdad. Ellos no necesitan dinero, necesitan cubrir todo lo que han hecho. Bueno, esta es la opinión de los habitantes del puerto de Veracruz sobre las decisiones que se están tomando respecto a las próximas elecciones. Y ya tengo en la línea telefónica al analista Fernando Illescas. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañes aquí en Trasfondo Político y me gustaría preguntarte tu opinión respecto a todo esto que se está registrando en el puerto de Veracruz con la imposición del ex candidato Yunes Márquez de poner a su esposa como candidata. Sí, bueno, pues eso es vamos a decir, un vicio en política, que algunos lo conocen como caciquismo, que es la intención pues de apoderarse un político con la ayuda de su familia, su gente cercana, de un poder político. Y esto viene, como bien lo había comentado don Tulio, de esta idea patrimonialista de la política. La idea de que la política es el medio para enriquecerse a costa pues, del dinero público. Entonces, yo creo que es importante el caso, más que la anécdota precisa. Yo quisiera, digamos, que el auditorio reflexionara, sobre todo los jóvenes, en que estamos en momentos en que tenemos que hacer lo necesario para que la política no sea lo que el PRI hizo creer que era la política, que era esto precisamente, con frases como el político pobre es el pobre político, con digamos la corrupción como esencia de esa actividad. Entonces, la política, a lo que tenemos que llevar a que sea la política, es primero, bajo la conciencia de que el poder público emana pues del público, es decir, ¿qué pasaría en un lugar donde no hubiera impuestos? Pues no habría servicios públicos, no habría poder público, no habría fuerza pública, ¿verdad? No habría ese monopolio de la violencia, y de esa manera se puede vislumbrar que todo el poder político emana del pueblo, emana de toda la gente que de una u otra manera paga sus impuestos. Y entonces el político ético es el que representa ese poder y sirve a ese poder. Pero priistas y panistas nos hicieron ver que o tergiversar el término de política en el sentido de que la viéramos como ellos la ven, es decir, los políticos bandidos ven al poder público como la forma de empoderarse a sí mismos para desde ahí robar. Además, la plataforma sobre la que se montó Miguel Ángel Yunes, pues es la plataforma panista, que es precisamente la que se identifica por el clasismo, el racismo y el entreguismo, que es originario del PAN. Hay un libro muy interesante de Filgón que es Las raíces nazis del PAN. Porque pasa que en realidad el PAN surge en una idea de oponerse a una propuesta socialista
pero lo curioso es que de la mano de operadores de Hitler. Claro, hay que considerar también que, y eso es un tema muy hondo que no vamos a abordar ahorita, pero que en realidad Hitler fue un operador de Rockefeller. Es decir, hay un suprapoder económico sobre el poder político. Entonces, ha habido como mucha gente que desde esa cúpula maneja el clasismo, el racismo y la falta de nacionalismo, como es el PAN, que es desde donde este señor pues plantea este tipo de cosas. ¿De dónde sale? Bueno, originalmente, Carlos Salinas de Gortari usurpa una presidencia, porque en realidad ganó Cárdenas, y usurpa una presidencia a partir de un fraude orquestado desde Gobernación, porque en aquel entonces lo que realizó dependía de Gobernación. Entonces estaba un señor que se llama José Newman Valenzuela, y este señor todavía tiene, bueno, eso yo lo sé por fuentes, digamos, de periodista, pero él todavía tiene las pruebas de ese fraude, por eso me atrevo a decirlo tal cual. Y resulta que desde allí, ¿verdad?, se empiezan a hacer una serie de, vamos a encadenar hechos. Salinas llega al poder quitando, había 3 patas del PRI muy importantes, que ellos, digamos, que armaban su legitimidad a través de ello, que era el sindicato de Pemex, el sindicato de Educación y la CTM. En la CTM estaba Fidel Velázquez, que era incondicional y acomodaticio de lo que fuera. Juan Guitús Barrios, que estaba en Educación, no lo era. Él era un señor que si bien se acomodaba un poco al sistema, también defendía las causas de los maestros. ¿Qué hizo Salinas? Lo quitó. ¿Y a quién puso? El Baester. ¿Qué hizo con Pemex? Pues le inventó unos derechos a la quina y puso a sus incondicionales. Y desde ahí Romero de Champs. Entonces, desde allí venimos arrastrando esa corrupción, porque en un momento dado, cuando el Baester se va, sale del PRI, se va al lado el apoyo a Fox, entonces allí justamente se va Jones Linares con ella, y desde allí pues gana el favor, terminando como primero secretario, pues bueno, director del ISSSTE. Después hay un episodio muy curiosito que narra nuestra estimada periodista, es, como vamos a decir, la líder en lo que se refiere al todo lo que es el narco, ¿no? Y que es Anabel Hernández. Bueno, pues resulta que ella narra en su libro Los Señores del Narco cómo es que Jones Linares, junto con Tello Peón, fue uno de los responsables de la fuga del Chapo, del penal del Altiplano. Y además narra cómo es falso que salió en un carrito de lavandería, sino que salió junto con Nicolás Suárez Valenzuela, que era precisamente de la Policía Federal Preventiva, y con Jones Linares. Y bueno, con todo esto, pues llega a Veracruz y pues trae todo ese, una acusación terrible de Falco en el ISSSTE, de muchos miles de millones. Tiene de hecho también acusaciones por parte de Reporte Índigo de 3,000 millones de enriquecimiento ilícito. Tiene la acusación de Lidia Cacho de estar asociado con la red de pederastía. Tiene cuando salió la Autoridad Superior de la Federación, le finca, hasta donde tengo entendido, todavía está pendiente que se resuelvan falsantes por 15,000 millones. Claro, la 10ª parte de lo que faltó con Javier Duarte. Pero ese es el asunto, o sea, que la política se ve como la manera de robar. Y además lo curioso es que este señor mete a toda su familia.
¿no? Su hijo en Boca del Río, su otro hijo en el puerto de Veracruz, que por cierto tiene hecho un desgarriate porque hay grupos criminales funcionando allí, que yo estimaría que pues coludidos, porque de otra manera sería muy difícil que así fuera. Y bueno, y siguen peleando por mantenerse en el poder para robar. Esa es realmente la situación, ¿no? Fernando, entonces, pues yo invito a todos de que tengan un poquito de conciencia, pues a ver la política de otra manera. La política tiene que ser servicio a esa gente de la cual emana el poder, que es el pueblo. Fernando. Y ahí es donde todo el mundo tenemos que ver quiénes están del lado del pueblo y quiénes están del lado de a ver qué nos robamos. Fernando, me gustaría preguntarte si, por ejemplo, la decisión de imponer a su esposa de Yunes Márquez es como un acto de desconfianza al resto de los militantes del PAN. Pues es un atropello. O sea, esta gente se maneja con cotos y cuotas de poder, ¿no? Entonces, pues es un atropello porque yo dudo mucho que tuviera antecedentes políticos como para merecer estar por encima de todos los demás militantes. Pero pues el PAN es eso. El PAN es un partido de gente que está haciendo eso, que está haciendo eso. Bueno, no por nada el PAN, y no nada más García Luna, sino Calderón y muchísima gente, pues asociados a los grupos de narcos. O sea, en realidad, de hecho, cuando él fue secretario de gobierno, aquí creció la delincuencia horriblemente, ¿no? Y fue cuando precisamente creció mucho el cártel de Sinaloa, o hoy el cártel Jalisco Nueva Generación, en este estado, y la delincuencia organizada fue rampante en su periodo, ¿no? Entonces, ahorita hace unos días acaban de agarrar ahí a un capo en el norte, otro en el sur, etcétera, pues hay un combate, pero pues en su periodo, al contrario, no es parte de tanto se colude para dejar escapar a los capos como se coluden con ellos, como lo hizo Calderón y García Luna, para participar del dinero que fluye en esos negocios. O sea, es gente sin principios, es gente que va por la lana y pues que sea su esposa, su hijo, lo que sea, es lo mismo, es el mismo plan, es la misma intención, la misma idea, ¿no? Es una vergüenza que todavía se presente cínicamente a pedir el voto de la gente, ¿no? Fernando, pues como siempre te agradecemos mucho que hayas participado aquí en Trasfondo Político con tu opinión. Pues muchísimas gracias por permitirme expresar mis opiniones. Al contrario, muchas gracias a ti, que tengas buena tarde. Gracias, hasta luego, que esté muy bien el auditorio. Hasta luego. Ahí tenemos el comentario de Fernando Yesca sobre esta cuestión electoral que se vive allá en el puerto de Veracruz. Y bueno, continuando también con información del puerto de Veracruz, se registró una explosión de una pipa. Y bueno, el problema no solamente fue la explosión, sino que regó petróleo en un afluente. Tenemos la información con nuestra compañera Roxana. Una pipa de la empresa Simsa, cargada presuntamente con diésel, volcó e incendió. Los hechos ocurrieron aproximadamente este mediodía en la autopista Veracruz-Cardel, que ha estado cerrada desde entonces. No está dentro, es un remolque, era un full, son dos recipientes, dos pipas, en este caso la segunda. Por lo que observamos y por el olor, suponemos que puede ser diésel. Derivado del incendio, las líneas de alta tensión se desencadenaron. Además, se generaron 3 incendios de pastizal que han sido liquidados. Sin embargo, lo más grave es que parte del combustible terminó en el Río Grande. Se regó al afluente, es más, ahorita están ocupando espuma porque está en lo que es agua y tierra. No hay un riesgo, ya hay contaminación. Las autoridades de la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz y de la Profepa son las encargadas de determinar el daño ambiental y también de realizar las acciones necesarias para evitar que el diésel vaya directamente al mar, que es a donde desemboca este afluente. Al menos 2 colonias quedaron sin energía eléctrica por el accidente. Reportó para La Jornada Roxana Aguirre. Hasta aquí con la información en Trasfondo Político. Le agradezco su compañía y nos vemos mañana.